ADN. Bueno, no ha terminado el revuelo que generó la decisión del juez de garantía Daniel Urrutia de dar permiso para que algunos reclusos de alta peligrosidad, incluso así calificados, pudieran hacer videollamadas a familiares, estando, a pesar de estar en una cárcel de alta seguridad, en la derecha y también en sectores políticos del oficialismo. Hay mucho cuestionamiento a esta decisión del juez, está bajo análisis desde todo punto de vista. Se plantea que es contraproducente en la lucha contra el crimen organizado. Y hay un montón de reacciones más que ha recogido Juan Espinosa, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Juan. Hola, Juan, buen día. Buenos días. Para hoy está previsto que Luis Cordero, el ministro de Justicia, vuelva a sus funciones, y una de las primeras actividades sea reunirse con el presidente de la Corte Suprema, con Ricardo Blanco, y tienen harto tema de qué conversar. Los 22 Lexus, uno de esos temas, y también la polémica generada por la decisión del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, de permitir videollamadas a reos de un centro de alta seguridad con terceras personas. Una decisión que, recordemos, fue congelada por la Corte de Apelaciones tras una petición de Gendarmería y que sigue generando reacciones políticas. Pero fuimos a consultarle a otras autoridades, a exautoridades. Y, por ejemplo, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que se hace necesario que el Estado empiece a dar señales en esta materia para transmitir seguridad a la ciudadanía, pero también considera que las amenazas denunciadas por el magistrado tienen que ser tomadas con seriedad. Lo escuchamos. El llamado es no solamente a que un juez pueda dar señales importantes, sino que también el Estado en su conjunto dé las señales correctas, no solamente que la justicia requiere, sino que la ciudadanía también necesita. Ahora, en cuanto a las amenazas, por supuesto, las amenazas siempre van a ser reprochables. A mí, como ministro de Interior, me tocó también presentar un proyecto justamente que iba en contra de las amenazas, sobre todo las amenazas digitales, las amenazas por redes sociales. Pero también él tiene que entender que a quienes le está dando licencia son personas que también amenazaron y cumplieron sus amenazas. Bueno, ahí ya lo decía el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. El juez Urrutia tuvo la posibilidad de presentar sus argumentos para justificar esta decisión, y es en ese contexto que además da cuenta de estas amenazas. Pero es bueno, Juan, volver sobre esos argumentos, sobre los argumentos que pone sobre la mesa el juez de alguna manera para defender la decisión que tomó de entregar estos permisos que incluían incluso una visita íntima a uno de esos reclusos. Claro, y en ese sentido, desde el Poder Legislativo se acusa que la determinación del magistrado resulta contraproducente en materia de lucha contra el crimen organizado. Una de esas voces es el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, a quien vamos a escuchar, al diputado del PS, Raúl Leiva. Es importante analizar todas las variables y particularmente las amenazas que ha sido objeto el magistrado. Deben ser debidamente investigadas y en su oportunidad, además, arbitrar las medidas para poder tener una seguridad personal adecuada. Esta resolución es muy compleja, es contraproducente con la persecución criminal que han desarrollado otros jueces de la República. Se trata de los cabecillas de las principales bandas de crimen organizado que operan lamentablemente en nuestro país. Y en la oposición, la diputada Jimena Osandón, de Renovación Nacional, dijo que es necesario indagar en profundidad en las razones del juez Urrutia para haber permitido contactos de reos, recordemos, vinculados al Tren de Aragua. La escuchamos. Ningún juez, ninguna persona debería recibir amenazas, pero también uno podría preguntarse por qué toma ese tipo de decisiones. No sabemos si fue amenazado previamente tampoco. Entonces, es como esa línea tan delicada que uno tiene que cuidar muchísimo, sobre todo cuando tú eres un juez. La ciudadanía en el fondo reaccionó inmediatamente con mucho sentido común, las autoridades también, la Corte de Apelaciones también. Bueno, y esperamos que venga mañana esta reunión que va a tener el ministro Cordero con el ministro de la Corte Suprema, justamente para ver qué hacemos en este caso. Recordemos que en el documento entregado por el juez Urrutia detalló que en el análisis de cada caso existían algunos internos extranjeros que llevaban más de 7 meses sin contacto con sus familias, y que eso finalmente motivó a este tipo de autorizaciones. Algo que también fue desestimado en su momento por quien estaba subrogando a Luis Gajardo, a Luis Cordero, al ministro subrogante Jaime Gajardo, quien dijo que hay que considerar el nivel de peligrosidad también de estos reclusos. Vamos a ver cómo sigue esta historia ya a partir del día de hoy con el retorno del titular de la cartera de Justicia a sus funciones.
Ya pues, Juan, hay que reiterar un punto a propósito de esta amenaza, porque llama mucho la atención que un juez de la República denuncie amenazas en su contra. Si alguien pensó que esto tenía relación con amenazas que motivaron su decisión de otorgar los permisos, no. Lo que él denuncia fueron amenazas después que se conoció esa noticia. Entiende uno de personas que están en contra. Claro, de porque esa aquí decisión. más de uno ve ese titular y puede pensar, o sea, esa decisión la tomó porque está amenazado. Exacto. No, él no denuncia, por lo menos no hay antecedentes de denuncias de amenazas previas. Lo que él denuncia es que una vez que toma la decisión y se hace pública más bien, porque esto había ocurrido por enero, ¿no es cierto? Sí, 25 de enero. Y cuando se hace público es que empieza a recibir amenazas, o sea, más bien desde sectores que estaban en contra de la decisión. Sectores de qué tipo, no sé, políticos, extremos, gente que está en qué tipo de grupo. Es raro que haya recibido además más de 7 denuncias en concreto. Juan, estamos en contacto por cualquier novedad que haya con este tema que no está cerrado. Recordemos, aquí está pendiente la resolución de los tribunales superiores. Y, Paula, hay que agregar que aquí el debate se ha nutrido con puntos de vista distintos. Ayer a muchos pudo llamar la atención la columna, por ejemplo, del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en el Mercurio, donde defiende la decisión del juez Urrutia, plantea que las reacciones que ha habido en su contra, fundamentalmente de sectores políticos, han obedecido al afán de tener micrófonos, pantalla y sintonizar ahí con sentimientos básicos de la ciudadanía. En un contexto de inseguridad, en un contexto claro, que uno dice, bueno... Hay políticos ¿cómo? Que se aprovechan del pánico y agarran micrófono y pantalla y agarran luces, despotricando contra el juez, cuando el juez actuó otorgando el acceso a derechos básicos que están establecidos en todo Estado de Derecho, en fin. Incluso en reglas internacionales, claro, que es lo que decía Daniel Urrutia para el tratamiento de reclusos que... tienen que ver con que son imputados, por lo tanto sí, todavía pesa sobre ellos la presunción de inocencia, por ejemplo. Claro, en algunos casos no hay condena. Exacto, esto de los 7 meses sin haber tenido contacto con alguno de sus familiares. Pero aquí hay que recordar, Mauricio, que no solo a nivel político, como escuchábamos recién. Eso es lo que quería plantear. O sea, me tendrían a mí por lo menos sin cuidado las clásicas voces de los políticos populistas punitivos. Y aquí la voz que más levanta la alerta es Gendarmería. Gendarmería. Exactamente, ese es el punto. Y no solo Gendarmería, el propio gobierno, claro, el ministro subrogante de Justicia, que ponen sobre la balanza otro contrapunto ahí que es importante también tener en cuenta. El ministro Gajardo, que está en las funciones de Luis Cordero, que ahora, como nos decía Juan Espinosa, está ya volviendo de vacaciones, planteaba, lo leí ayer en el Mercurio, que como que no hay que rasgar tanta vestidura cuando hay algún tipo de restricción de derechos, porque continuamente se nos están restringiendo los derechos por una o por otra razón. Recuerda, por ejemplo, el periodo de pandemia en que a todo Chile se nos restringió el derecho al movimiento, a la libertad, tuvimos que estar en cuarentena, encerrados en nuestras casas, como con arresto domiciliario. Me acuerdo yo que se decía en esos tiempos. Por cierto que sí. Hay situaciones en los estados de excepción donde también se restringen derechos y eso está acorde a la Constitución. La Constitución faculta, por ejemplo, a los gobiernos para legislar, porque esto se aprueba por el Congreso, estados de excepción, por ejemplo, en la macrozona sur o en la zona fronteriza norte, donde hay restricción de derechos. En la macrozona sur hay un estado de emergencia que supone la restricción de la libertad de movimiento, de la libertad de reunión. Pueden decretarse toques de queda, no se han dictado, pero pueden dictarse. Es decir, se restringen los derechos también con todas las de la ley en algunas circunstancias. Claro, uno podría decir acá entonces que el juez Urrutia, lo que se conoce y lo que él entrega como argumentos se ajusta a derecho. Eso está. Pero la pregunta podría ser, ¿pero qué pasa cuando todo eso pone en riesgo otras cosas, que es los la derechos seguridad, de todos los demás? La seguridad, por ejemplo, los derechos de todos los demás, que ese podría también ser parte del debate. O por qué Gendarmería, tal como lo han planteado, no es capaz de controlar que, cumpliéndose todas las condiciones de que en una videollamada un recluso esté acompañado de un funcionario de Gendarmería y qué sé yo, no pueda ser capaz de que eso no signifique un vínculo con el exterior que podría ser peligroso para el funcionamiento de la banda, digamos, no sé. O sea, pero eso es en el fondo lo que está en cuestionamiento. El juez puede tener razón. Sí. Pueden estar fundados en derecho sus argumentos, pero uno podría decir, bueno, ¿y si eso en este caso pone en riesgo al resto? Hay además penales de alta seguridad en todo el mundo, en democracias consolidadas, europeas o norteamericanas, donde las cárceles de alta seguridad son extremadamente restrictivas, sí, claro, como la famosa cárcel de Florence en el estado de Colorado, que se describe como la más segura y más severa del mundo,
donde los reos más peligrosos, por ejemplo, los reclusos más peligrosos están 23 horas en confinamiento solitario, solo pueden salir 1 hora solos, no con otros, y nunca tienen derecho, incluso durante cadenas perpetuas que son efectivas, a ver más que la luz del sol o mirar el cielo. Pero no pueden ver ninguna otra ventana del mismo penal, por ejemplo. Claro, pero ahí estamos hablando de condenados, por ejemplo, claro, cadena perpetua. Pero ¿qué hacemos con el argumento del juez Urrutia cuando él dice: se hace presente que todos los internos tienen calidad de imputados, debiendo ser tratados de acuerdo al principio de inocencia? Y lo que tiene que hacer el sistema, en este caso Gendarmería, es resguardar debidamente la seguridad del recinto, de los demás internos, funcionarios y el proceso. Y ahí nos topamos con la sobrepoblación carcelaria, esta mezcolanza de reclusos de toda naturaleza y estado judicial que están en el mismo penal. No hay segregación de presos en prisión preventiva respecto de los condenados. Bueno, ahí tenemos un desastre de sistema y que además está colapsado con una sobrepoblación de sobre 10.000 reclusos. 7:28 minutos. 7:28 minutos. AD.